¿qué pasaría si el secreto más profundo de la historia de la humanidad no estuviera enterrado en una ciudad perdida ni oculto en alguna bóveda clasificada del gobierno, sino que estuviera escrito en tu interior? En cada célula de tu cuerpo. Durante décadas, hemos considerado nuestro ADN como el manual de instrucciones biológico definitivo, producto de millones de años de ensayo, error y mutación aleatoria. Pero, ¿y si esa historia estuviera incompleta? ¿Y si, dispersas entre los 3.000 millones de letras de tu código genético, hubiera firmas, patrones, estructuras, incluso capítulos enteros, que, según todos los modelos convencionales de nuestros orígenes, simplemente no deberían estar ahí? No como metáforas, sino como anomalías químicas concretas que han detenido a científicos brillantes y escépticos. No se trata de teorías de conspiración. Se trata de investigaciones publicadas, improbabilidades matemáticas y fósiles biológicos que desafían la narrativa misma de cómo llegamos a ser. Algunos investigadores lo llaman un mensaje. Otros lo ven como evidencia de un cataclismo olvidado. Los más cautelosos lo llaman una paradoja sin resolver. Durante la próxima media hora, examinaremos la evidencia con lucidez y una lógica implacable. Separaremos los datos convincentes de la especulación descabellada y navegaremos la línea entre un descubrimiento revolucionario y un fascinante espejismo científico. La pregunta no es solo qué hay en nuestro ADN. La pregunta más profunda es, ¿quién o qué lo escribió? Para comprender la profundidad de este misterio, primero debemos apreciar lo que realmente estamos viendo. Imagina que descubres un libro antiguo e increíblemente complejo. Está escrito en un lenguaje que apenas estás empezando a descifrar. Los primeros capítulos tienen cierto sentido. Hablan sobre la construcción de proteínas, la creación de células, la formación de un cuerpo. Este es el 1 o 2% de nuestro genoma que llamamos ADN codificante. Es la parte que construye directamente tu ser físico. Pero la gran mayoría de este libro, más del 98%, no es así. Durante años, los científicos lo descartaron como un galimatías, ADN basura, el equivalente evolutivo de garabatos en los márgenes o páginas copiadas al azar una y otra vez. Pero a medida que nuestras herramientas mejoraron, nos dimos cuenta de que esta basura no era silenciosa. Estaba llena de actividad. Contenía interruptores que activaban y desactivaban genes, circuitos reguladores de inmensa complejidad. Sin embargo, gran parte de esto sigue siendo profundamente misterioso. Es como encontrar intrincados y hermosos diagramas de ingeniería en un idioma que no hablamos, con un propósito que no podemos comprender. Y es en este vasto territorio inexplorado donde comienza nuestra historia. Porque cuando se observa esta materia oscura, genética no solo como biología, sino como datos, como una cadena de código, comienzan a surgir cosas peculiares. Patrones que resuenan con el lenguaje de las matemáticas y la teoría de la información, no solo con el de la química. Fósiles que cuentan la historia de antiguas invasiones que moldearon nuestro ser. Estructuras tan extrañamente optimizadas que parecen insinuar una lógica más allá del azar. Hoy, analizaremos 3 líneas de evidencia distintas pero interconectadas que apuntan a esta anomalía. Analizaremos la inquietante precisión matemática que algunos investigadores afirman haber encontrado, la innegable e impactante presencia de código genético extraño que todos portamos, y el salto especulativo definitivo, la idea de que nuestro genoma podría ser más que un plano, podría ser un monumento, o incluso un mensaje. Nuestro objetivo no es convencerte de una única respuesta, sino mostrarte por qué esta pregunta es una de las más convincentes de la ciencia moderna. Empecemos con la capa más abstracta, y posiblemente la más controvertida, las matemáticas del ADN. Imagina una máquina tragamonedas. Tiras de la palanca y, por pura casualidad, se alinean 3 cerezas. Eso es suerte. Pero, ¿qué pasaría si tiraras de la palanca una vez y vieras no solo 3 cerezas, sino una secuencia perfecta y repetitiva de todos los símbolos de la rueda, dispuestos en un patrón que también formara tu nombre en código Morse? En ese momento, dejarías de creer en la suerte. Se sospecharía que la máquina estaba manipulada. Este es el núcleo del primer argumento. Algunos matemáticos y biólogos teóricos proponen que nuestro código genético muestra indicios de estar manipulado, no con la intención de engañar,
sino con un nivel de precisión formal que parece trascender su función biológica. A principios de la década de 2000, esta idea cobró impulso con el trabajo de investigadores que abordaron el ADN no como químicos, sino como criptógrafos y teóricos de la información. Plantearon una pregunta radical: si ignoramos la función de los genes y nos limitamos a observar la estructura básica del código genético, la tabla de traducción universal que convierte un triplete de bases de ADN, un codón, en un aminoácido, ¿qué observamos? Afirmaron haber visto algo extraordinario, un orden profundo, no biológico. Una línea de investigación se centró en la composición atómica real. Los componentes básicos del ADN están compuestos de protones y neutrones, colectivamente, nucleones. Un equipo señaló que si se suman los recuentos de nucleones en ciertas estructuras clave del código genético, estos se alinean con números decimales precisos, como 0,37, o patrones enteros específicos. ¿Por qué resulta extraño? Porque la biología no tiene un uso inherente para la aritmética de base 10. Es una construcción humana, nacida de nuestros 10 dedos. El universo se basa en la física y la química, no en nuestro sistema decimal. Encontrar una simetría decimal clara en los cimientos de la vida es como encontrar un soneto shakespeariano perfecto grabado en la estructura cristalina de una roca lunar al azar. Se siente bien ubicado. Otro argumento, más sólido, se centra en la optimización y la minimización de errores. El código genético que todos compartimos es, en esencia, un diccionario. Traduce 64 posibles palabras de ADN, codones, en 20 significados de aminoácidos. Hay muchísimas maneras de organizar un diccionario así. Un código aleatorio y caótico sería como un pésimo autocorrector. Escribir gato a menudo daría como resultado coche, murciélago o cuna. La vida sería demasiado propensa a errores como para crear organismos complejos. Pero nuestro código genético actual es notablemente robusto. Está estructurado de tal manera que codones similares suelen producir el mismo aminoácido o aminoácidos químicamente similares. Un pequeño error tipográfico en el ADN a menudo provoca un cambio pequeño, o incluso insignificante, en la proteína final. Es un sistema increíblemente resistente a errores. La pregunta lógica es, ¿cómo un proceso aleatorio y sin guía de evolución química dio con una de las posibles distribuciones de este código más resistentes a errores? La probabilidad, aunque no es cero, es asombrosamente baja. Es como si tomaras 1.000.000 de teclados, los arrojaras por una escalera, y uno de ellos se ensamblara solo para convertirse en una computadora portátil perfectamente funcional, optimizada para el procesamiento de textos. Quienes defienden esta perspectiva argumentan que esto no es solo un feliz accidente de la evolución, es la señal de un evento de optimización previo. Lo llaman un accidente congelado, una estructura tan perfecta y fundamental para toda la vida que se consolidó en sus inicios, y su origen apunta a una lógica anterior a la biología misma. Ahora, debemos frenar el escepticismo. La corriente científica dominante tiene una refutación contundente e importante para todo esto, basada en una falacia lógica clásica, la falacia del tirador de Texas. Imaginen a un tirador disparando al azar a un costado de un granero. Luego, se acerca, dibuja una diana con precisión alrededor del grupo más denso de agujeros y se declara un tirador experto. ¿Encontró un patrón? Sí. ¿Fue predictivo o intencional? No. Con un conjunto de datos tan vasto como el genoma humano, 3.000 millones de pares de bases, estadísticamente se garantiza encontrar secuencias que parecen ordenadas, significativas o incluso milagrosas. Nuestros cerebros están programados para el reconocimiento de patrones. Es una característica de supervivencia. Vemos rostros en las nubes, animales en las constelaciones y mensajes en la estática. Se llama pareidolia. Un crítico diría que eso es todo, pareidolia genética. Somos los tiradores de élite, dibujando dianas con significado matemático alrededor de grupos aleatorios de agujeros genéticos. Los patrones decimales. Coincidencias seleccionadas cuidadosamente de un mar de números. ¿La minimización de errores? Quizás no tan perfecto como se afirma, o quizás existieron vías evolutivas que seleccionaron naturalmente la robustez,
haciendo que el resultado sea menos improbable de lo que parece en el vacío. Esta evidencia matemática, por sí sola, es provocadora, pero no concluyente. Llama la atención. Sugiere que podría haber una señal, pero no puede demostrar que la señal no sea ruido. Para superar este estancamiento estadístico, necesitamos evidencia más sólida. Necesitamos encontrar no solo patrones abstractos, sino elementos físicos identificables en nuestro ADN que sean innegablemente extraños. Y esa evidencia existe. No es tema de debate. Es un hecho documentado, y nos lleva a la segunda capa, mucho más concreta, de este misterio. Si el argumento matemático se siente como leer hojas de té, la siguiente parte es como encontrar un hueso fosilizado de dinosaurio en el jardín. Es tangible, innegable y revoluciona nuestra comprensión de lo que somos. Aproximadamente el 8% del genoma humano no es humano. Piensa en eso. Casi una décima parte de las instrucciones genéticas de cada una de tus células es código alienígena. ¿Su origen? Virus antiguos. Estas no son infecciones que puedas contraer hoy. Son fósiles genéticos, llamados retrovirus endógenos humanos o ERV. Así es como llegaron allí, hace millones de años, un retrovirus, un tipo de virus como el VIH, infectó a uno de nuestros ancestros prehumanos lejanos. A diferencia de la mayoría de los virus, los retrovirus tienen un ciclo de vida diabólicamente inteligente. No solo usan tus células para replicarse, empalman permanentemente una copia de su propio código genético directamente en el ADN de la célula huésped. Por lo general, esto infecta las células del cuerpo y la historia termina con el individuo. Pero si, por una probabilidad de 1 en 1000 millones, esta inserción viral ocurre en un espermatozoide o un óvulo, una célula de la línea germinal, entonces ese código viral se vuelve hereditario. Se transmite al hijo, y a sus hijos, para siempre. Durante milenios, estos genes virales insertados acumulan mutaciones. Son desactivados, rotos y silenciados por el genoma del huésped. Se convierten en fósiles inertes, enterrados en los estratos de nuestros cromosomas. Sabemos que esto es real porque podemos rastrear estos fósiles virales idénticos en ubicaciones cromosómicas idénticas en humanos y chimpancés. Esto demuestra que el virus infectó a un ancestro común de ambas especies hace más de 6 millones de años, y que ambos heredamos la cicatriz. Estos fragmentos virales son marcas de tiempo evolutivas perfectas. Pero aquí es donde termina la historia simple y comienzan las anomalías genuinas. Anomalía 1, la invasión sincrónica. Investigaciones, incluyendo estudios en revistas como Nature, revelan algo extraño sobre el patrón de estas infecciones. No se trató de una propagación lenta y constante de código viral. Familias específicas de estos retrovirus parecen haber infectado una amplia gama de linajes de mamíferos, ancestros de ratones, gatos, ganado vacuno y primates, todo dentro de un periodo evolutivo sorprendentemente estrecho. Piense en la logística. Para que esto sucediera de forma natural, el mismo virus específico necesitaba existir y ser altamente infeccioso. Infectar con éxito las células germinales de un animal, un evento poco común. Que ese individuo tuviera descendencia que prosperara, propagando el nuevo gen a toda una especie futura. Que esto sucediera de forma independiente, casi simultánea, en los ancestros de docenas de especies dispares repartidas por todo el mundo, pone a prueba la credibilidad. Sugiere un evento ambiental o biológico de una escala sin precedentes, una pandemia global de alteración genética que dejó su huella en el futuro de toda una clase de animales. Anomalía 2. Los fantasmas funcionales. Este es quizás el giro más profundo. ¿Alguna vez pensamos que estos fósiles virales eran pura basura, código muerto? Nos equivocamos. Nuestros cuerpos, en un asombroso acto de alquimia biológica, han rescatado fragmentos de estos antiguos restos virales y los han readaptado para funciones vitales y novedosas. El ejemplo más famoso y dramático es un gen llamado sincitina. La sincitina es absolutamente crucial para el desarrollo de la placenta humana. Permite que las células fetales se fusionen para formar la barrera placentaria, la interfaz entre la madre y el hijo que permite el intercambio de nutrientes y posibilita el nacimiento de un bebé vivo en los mamíferos. ¿De dónde surgió el diseño de este órgano revolucionario?
La sincitina es un gen viral capturado y reutilizado. El mismo virus que una vez intentó utilizar a nuestros ancestros como huésped para replicarse terminó proporcionando las herramientas genéticas que permitieron un embarazo placentario complejo. Un invasor parásito se convirtió en un ingeniero arquitectónico clave. Esto no es un caso aislado. Se han descubierto docenas de otros fragmentos de ERB que regulan los genes humanos, especialmente durante el desarrollo embrionario y en respuesta al estrés. Las implicaciones lógicas aquí son trascendentales. Esto significa que un factor importante de la innovación evolutiva no son solo las mutaciones puntuales lentas y graduales del modelo estándar. Son estos dramáticos y arrolladores eventos de transferencia horizontal de genes, la inserción masiva de módulos genéticos complejos y prefabricados de una fuente externa. Nuestro genoma no es un linaje prístino y lineal. Es un mosaico, un collage formado a partir de fragmentos de nuestra propia historia y de antiguas batallas contra invasores que finalmente asimilamos. Ese algo que no debería estar ahí, está, de hecho, ahí. Y nos ayudó a construir. Esto aleja el misterio de, ¿existe un código extranjero? ¿Cuál fue la verdadera naturaleza y fuente de este intercambio genético? Se ha identificado el vector viral, pero la escala y la sincronicidad de los eventos siguen siendo profundamente desconcertantes. Esto nos lleva a la frontera final, la más especulativa. Establece un puente entre las matemáticas abstractas con las que comenzamos y los fósiles virales concretos que acabamos de explorar. Si se demuestra que nuestro ADN es un archivo duradero, capaz de preservar código extraño durante cientos de millones de años con una fidelidad notable, y si la estructura central de ese ADN exhibe propiedades formales desconcertantes, entonces surge una hipótesis profunda, aunque vertiginosa: ¿podría nuestro genoma ser más que un archivo? ¿Podría estar diseñado intencionalmente para hacerlo? Esta es la hipótesis setibiológica. SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, tradicionalmente escanea los cielos de radio en busca de una señal con patrones. Pero un pequeño grupo de científicos se ha preguntado, ¿qué pasaría si una civilización verdaderamente avanzada quisiera enviar un mensaje a través de eones y años luz? Una señal de radio se degrada. Un monumento de piedra se erosiona. Pero un mensaje inscrito en el genoma de un organismo vivo y replicante. Ese mensaje tendría la posibilidad de sobrevivir miles de millones de años. Se autorrepararía, autorreplicaría y viajaría en la nave espacial llamada Planeta Tierra a medida que la vida se propaga. En 2013, esta idea recibió un impulso de credibilidad académica con un artículo titulado «La señal, wow, del código genético terrestre». Los investigadores argumentaron que la disposición del código genético estándar, la propia tabla de codones, muestra una precisión que maximiza un tipo específico de contenido informativo. Afirmaron que el patrón de asignaciones entre codones y aminoácidos minimiza un valor llamado costo de cambio, de una manera que parece intencional, con las características de una señal artificial. La lógica es análoga al experimento mental más famoso de SETI. Si alguna vez recibiéramos una señal de radio que repitiera la secuencia de números primos, sabríamos que proviene de una inteligencia. Argumentan que el propio código genético contiene una señal similar, aunque mucho más sutil, de artificialidad. Los gráficos muestran una pantalla dividida, en un lado, la secuencia simple y clara de números primos, en el otro, la tabla de codones compleja y optimizada, lo que sugiere un paralelismo en la estructura lógica. Analicemos esto con sumo cuidado. La fuerza de la idea, la lógica central es, en principio, sólida. El ADN es posiblemente el sistema de almacenamiento de datos a largo plazo más robusto y denso del universo. Si quisieras dejar un mensaje para el futuro lejano o transmitir tu existencia al cosmos mediante la panspermia, codificarlo en el marco fundamental de la vida es una estrategia de nivel genio. Vincula la idea de la anomalía matemática con un propósito potencial. La montaña de contraargumentos, aquí es donde el escepticismo no solo es saludable, sino necesario. El problema del ruido, la evolución es el máximo corruptor de datos. A lo largo de 4.000 millones de años, las mutaciones actúan como rayos cósmicos que invierten bits en un disco duro. Cualquier mensaje prístino ya estaría borrado, enterrado bajo eones de deriva genética y presión selectiva. El problema de la atribución,
La señal a la que apuntan se encuentra en el código genético universal, compartido por toda la vida conocida. Si es artificial, entonces la afirmación ya no se limita al ADN humano, se trata de que la base misma de la vida en la Tierra fue diseñada o alterada. Esta es una afirmación exponencialmente mayor que requiere evidencia exponencialmente más sólida. El problema de la percepción corre el riesgo de ser una versión más grandiosa de la falacia del tirador de Texas. ¿Estamos viendo una señal de wow, o simplemente somos excepcionalmente buenos para encontrar patrones en un sistema tan complejo que inevitablemente produce lo que parecen patrones? Esta hipótesis se encuentra en los límites de la ciencia. No está probada y podría ser indemostrable con las herramientas actuales. Pero su valor no reside en proporcionar una respuesta. Su valor reside en plantear una pregunta tan poderosa que replantea todo lo demás. Si una inteligencia anterior hubiera manipulado el genoma de la vida primitiva en la Tierra, ya sea para sembrarlo, acelerarlo o enviar un mensaje, ¿cómo sería exactamente la evidencia y cómo podríamos distinguirla de los procesos naturales? Los fósiles virales, ERV, proporcionan un mecanismo claro para insertar código. Las anomalías matemáticas proporcionan una posible señal de estructura no aleatoria. Esta hipótesis se atreve a conectar ambos. Nos obliga a definir qué entendemos por natural y a considerar si la historia de la vida podría incluir capítulos que aún no hemos aprendido a leer. Entonces, ¿dónde nos deja este viaje lógico? Hemos pasado de los números a los virus y a las estrellas. ¿Cuál es la conclusión más responsable y basada en la evidencia que podemos extraer? La revelación más extraordinaria no es un único titular impactante. Es una imagen nueva, más humilde y fantástica de lo que somos. No somos una creación aislada. El genoma humano no es un texto sagrado y aislado. Es un palimpsesto, un pergamino raspado y sobrescrito muchas veces. Ese algo que no debería estar ahí está, de hecho, en todas partes. Es el fantasma de 1.000.000 de infecciones antiguas. Es el eco de las fusiones simbióticas que ocurrieron en los albores de las células complejas. Es el legado fragmentado de los intercambios genéticos que moldearon el árbol de la vida en saltos repentinos y dramáticos. El código extraño que llevamos dentro es la clave de nuestra propia existencia. La placenta que permitió la vida de los mamíferos, la compleja regulación de nuestro sistema inmunológico e incluso aspectos del desarrollo de nuestro cerebro, todos llevan las huellas de estos antiguos invasores. Esta realidad, basada en una genómica sólida, es más asombrosa que cualquier mito de antiguos astronautas. Nos dice que el motor de la evolución no es una progresión serena y lineal. Es una interacción dinámica, caótica y promiscua. Los límites entre huésped y parásito, entre yo y otro, entre organismo y entorno, se difuminan de la forma más íntima posible, a nivel de nuestro código fundamental. La anomalía, por lo tanto, reside en nuestra antigua historia. La historia que afirmaba que evolucionábamos solos, lentamente, mediante pequeños cambios. La nueva historia afirma que somos un colectivo. Una quimera. Un experimento genético planetario llevado a cabo por la propia vida, mediante vectores virales, fusiones simbióticas y transferencias horizontales de genes a gran escala. El mensaje de nuestro ADN quizá no sea «Hola desde las estrellas». Quizás sea algo aún más profundo, un registro de cambio incesante, creativo e interconectado. Somos bibliotecas ambulantes que llevamos dentro la historia genética de todo nuestro viaje evolutivo, un viaje mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. 37, 00, 38, 30, conclusión y llamada a la acción. La moraleja de esta exploración no es una simple frase. Es una invitación a ver la biología, y a nosotros mismos, desde una nueva perspectiva. La ciencia, en su máxima expresión, no nos da respuestas definitivas, nos plantea mejores preguntas. Las anomalías en nuestro ADN, desde las matemáticas desconcertantes hasta los innegables fósiles virales, no apuntan a un diseñador simplista. En cambio, nos señalan un universo de procesos mucho más complejos, interactivos e inspiradores que la simple narrativa del azar. No somos productos pasivos de la evolución. Somos archivos activos y vivos de una saga biológica épica. ¿Qué opinas?
La evidencia sólida de los fósiles virales cambia tu percepción de lo que significa ser humano. El rompecabezas matemático, a pesar de su controversia, indica capas más profundas de la realidad que aún tenemos que comprender. Tengo genuina curiosidad por escuchar tus perspectivas razonadas y reflexivas en los comentarios a continuación. Tengamos una discusión basada en la evidencia que hemos repasado hoy. Si este viaje a las profundidades de tu propio código te fascinó, dale un me gusta a este vídeo, realmente ayuda a este canal a profundizar en los misterios en los límites de la ciencia. Y suscríbete para no perderte nuestra próxima investigación, donde cuestionamos otra pieza fundamental de nuestra realidad. Gracias por ver y por pensar profundamente. Mantente curioso.